el laboratorio es muy importante. Ver determinadas cuestiones está bueno. ¿En qué es un péndulo balístico? Un péndulo balístico es esto que ustedes ven acá. Es un péndulo, lo ven aquí, es un péndulo, que es un cuerpo. ¿Qué era un péndulo? Un péndulo simple, un cuerpo de masa despreciable, de hilo de masa despreciable y de masa considerable en el extremo, que está oscilando libremente en un punto, que es este punto que está acá. ¿Sí? Que oscila acá. Y esta es la masa del cuerpo. Y lo que tenemos es un proyectil que a través en este caso, de este dispositivo, que es un resorte, se dispara. El proyectil se dispara y pega contra el péndulo balístico. En el caso del péndulo balístico, cuando ingresa el péndulo balístico, queda dentro del péndulo balístico y lo hace oscilar. ¿Sí? Fíjense, viene el proyectil, vamos a llamarla el proyectil A y al péndulo balístico B. Viene el proyectil A con una velocidad. ¿Qué velocidad? Una velocidad que yo quiero determinar. La velocidad del proyectil. ¿Sí? Ese es mi objetivo de un péndulo balístico. Determinar cuál es la velocidad que tiene esa bala. Entonces, si yo consigo que la bala entre acá, ingrese acá y se quede dentro de este y salga para arriba, no lo atraviese, ¿sí? Eso va a tener que tener una masa importante y una dureza importante para que la bala no lo atraviese, que la bala quede dentro de esto, el choque de la bala con una determinada velocidad contra el péndulo que está en reposo lo va a hacer ascender una altura h. Le va a dar las dos masas, la masa A y la masa B, una velocidad. Y esa velocidad va a generar una altura h. ¿Sí? Midiendo esa altura h y conociendo la masa del péndulo y la masa del proyectil, yo debería poder determinar, estimar la velocidad del proyectil. ¿Se entiende? Después voy a mostrar cómo era el trabajo práctico del laboratorio. Sí, ¿qué pasa, Amparo? ¿Quieres preguntar algo? No tenés audio. Bueno. Ah, bien, perfecto. No tenés audio. ¿Estás grabando? ¿Te acordaste de grabar? ¿O no hace falta que grabes más? Bueno, perfecto, Amparo. Muy bien. Bien. eh, entonces, ¿cómo hago para determinar esta incógnita que yo tengo? Voy a pensar en tres estados. En tres estados. Esto es un problema también en la guía, pero nosotros lo hacíamos como trabajo práctico de laboratorio. Ahora después le explico qué era lo que hacíamos en el laboratorio. El proyectil y el bloque forman un sistema aislado. Estableceremos estado 1, inmediatamente antes del choque. ¿Sí? Antes de chocar, el proyectil tiene una velocidad VA1 y el péndulo velocidad 0. Segundo, estado 2, considero inmediatamente después del choque. ¿Qué pasa después del choque? Los dos unidos salen con una determinada velocidad. ¿Sí? Tercero, se detiene en esta posición, en B3. Se detiene cuando alcanza una altura H. Obviamente que esto después sigue oscilando, ¿sí? Bien. ¿Qué podemos plantear en este caso? En este caso vamos a plantear, primero, entre el estado 1 y el estado 2, el choque. Que obviamente, ¿qué tipo de choque será ese que queda la bala alojada en el cuerpo 2? Que los dos salen unidos. ¿Cómo era ese choque? ¿Cómo se llamaba ese choque? Totalmente inelástico. Totalmente inelástico. Entonces yo ya lo sé. Era la 1', ¿se acuerdan el otro día? Les quería preguntar, ¿les sirvió eso que hicimos? Porque estoy evaluando eso también. ¿Les sirvió eso que hicimos de dar esa guía con la fórmula? ¿Usaron eso que dimos o no fue útil? Sí, Ah, profe, Sí, profe. sirvió.
A mí me sirve. Bien, bien, bárbaro. Bien, bueno, entonces, planteo conservación de la cantidad de movimiento entre 1 y 2, entre el estado 1 y 2, antes y después del choque. Es esta ecuación donde esto es 0. ¿Por qué? Porque está en reposo. Y donde esta velocidad y esta velocidad no son dos distintas, sino la misma, porque salen pegados. Me queda que la V2X es igual a eso. Esa es la velocidad después del choque. Bien, lo que voy a hacer ahora es plantear entre 2 y 3. Entre 2 y 3. ¿Qué voy a plantear entre 2 y 3? La suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas igual a variación de energía mecánica. Lo que me preguntaba recién Ornella. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque en 2 ya dejó el choque, ya no hay más choque. No estamos en el estado de entre 1 y 2 que era el choque. Ahora es un péndulo que tiene adentro una bala, que tiene una velocidad y el producto del choque, obviamente, pero tiene una velocidad V2 que hace que el péndulo suba hasta una determinada altura, se detenga y empiece a oscilar. Va a ir oscilando y si no hay fricción con el aire, por la vertical siempre va a tener una velocidad 2. Y siempre en los extremos va a tener velocidades nulas. Y va a alcanzar una determinada altura en los extremos, que en los dos extremos sería la misma si no hay pérdida por fricción con el aire. Bien, entonces yo voy a plantear entre el estado 2 y el estado 3 la ecuación. Bien, antes de hacer eso planteo la energía cinética, 2. Si yo tengo V2 acá, tengo V2, y sé que la energía cinética es un medio de las dos masas por V2 al cuadrado. Entonces, donde dice V2, lo voy a reemplazar, este V2 lo voy a reemplazar por esto. Y me queda esto, un medio de M, y en lugar de V2 pongo MA al cuadrado, BA1X al cuadrado, 2, MA, y acá lo que puedo hacer es anular este con este cuadrado. Y me queda la energía cinética 2. La energía cinética después del choque. ¿Puedo plantear que esa energía cinética es igual a la energía cinética antes del choque? ¿Podría ser eso? Sí, no y por qué. ¿Por qué no puedo hacer eso? No, porque no es elástico el choque. Exactamente. Porque seguramente hay un montón de pérdida de energía. Si no haría eso, si me dicen que el choque es elástico, planteo que es igual a la energía cinética antes del choque. No lo puedo hacer porque no es un choque elástico. Pero sí puedo valerme de plantear entre 2 y 3, porque ahí voy a plantear el principio de conservación de la energía mecánica. Entonces digo que aplico la suma de los trabajos a la fuerza no conservativa y me pregunto, ¿qué fuerzas actúan en este caso? ¿Qué fuerzas están actuando en este caso? Acá se ve bien. ¿Qué fuerzas actúan? ¿Qué fuerzas les parece a ustedes que actúan en estos casos? Tensión y peso. Tensión y peso. Tensión y Los dos peso. pesos. El peso no era conservativa, por lo tanto no iba. ¿Y la tensión provoca trabajo? No. No No. provoca trabajo porque la tensión acá se ve muy bien, ¿ven? En este dibujo se ve bien. La tensión está así. Ahí. Y el desplazamiento es así. ¿Qué ángulo forman? 90. ¿Y el coseno de 90 cuánto es? 0. Entonces el trabajo de la tensión es 0. Por lo tanto, la energía mecánica entre 2 y 3 es la misma. La variación de energía mecánica es 0. La energía mecánica en 3 final menos 2 es 0. La 2 y la 3 es igual. Es lo que yo hice antes que cuando me preguntaba la compañera. Entonces ahora planteo la energía mecánica en 2. En 2, ¿qué tiene acá? Cinética. ¿Y cuánto es la cinética? Esto que escribí acá arriba. Esto. Esto es la cinética. Lo escribo acá abajo.
¿Y cuál es la energía mecánica en 3? En 3 se detuvo, fíjense que acá se detuvo, pero ¿qué tiene con respecto a 2 que no tenía antes? Altura. Una determinada altura. Entonces, en 3 tengo una energía potencial gravitatoria, que es ma más mb por g por h, la masa por g por h. Bien, si yo tengo h, o lo puedo medir, las masas las conozco, estoy en condiciones de determinar la velocidad del proyectil. O sea que la velocidad del proyectil, ¿de qué depende? De las dos masas de los dos cuerpos, de la masa del proyectil y de la masa del péndulo, ¿sí? Y de h, y de la altura h. O sea que sabiendo esa altura h, estoy en condiciones de calcular la velocidad del proyectil. ¿Cómo es el trabajo práctico que hubiéramos podido hacer? Se los muestro para que vean lo sencillo que es. Utilizamos este dispositivo, ¿sí? Utilizamos este dispositivo. ¿Este dispositivo qué es? Tiene una base, ¿sí? Que yo esta base con una prensita la ajusto a la mesa para que esta base quede sobre la mesa horizontal y no se mueva, no se caiga, ¿sí? Si se fijan acá, esto es una, no sé si lo ven acá, una plomada, ¿sí? Esta plomada es para que este dispositivo quede horizontal. Entonces con la plomada lo pongo acá en 0 grados, lo muevo, este dispositivo se mueve, tiene un tornillito acá que me permite moverlo, ¿sí? Incluso girarlo. Yo esto lo puedo poner a 30 grados, 45, 50, girándolo, moviéndolo. Pero bueno, yo en este caso quiero que sea horizontal. Entonces, con esta plomada que cae por gravedad, lo hago coincidir ahí con el 0. Entonces, esto quedó horizontal y esto quedó tomado de la mesa. Este dispositivo que ustedes ven acá es para poner esta bolita acá adentro, ahí adentro. Y con este dispositivo lo empujo. Esto acá adentro tiene, ven que acá está marcado, tiene un resorte, ¿sí? El resorte se traba en 3 posiciones. O sea, yo pongo la bolita, lo aprieto una vez y queda la bolita y el resorte comprimido, trabado. Tiene 3 posiciones, un poquito más y un poquito más. O sea que yo puedo hacer 3 compresiones distintas del resorte. Por lo tanto, cuando más lo comprima, ¿cómo va a ser la velocidad con que va a salir? ¿Mayor o menor? Cuanto más comprima el mismo resorte. ¿Qué tendrá? ¿Mayor energía cinética o menor? Mayor. Mayor. Por lo tanto, más comprimido va a salir mayor velocidad. Bien, entonces yo lo comprimo en una de las 3 posiciones. Bien. ¿Cómo hago para dispararlo? ¿Ven este hilito que está acá? ¿Ven este hilito que está acá? ¿Sí? ¿Qué es este que está acá? Bueno, si yo levanto el hilo, quito la traba. ¿Ven la traba? La saco la traba del resorte con este hilito. ¿Sí? Nosotros siempre decimos que lo tiren para arriba. Entonces levanto el hilo y sale el proyectil producto de estar comprimido contra el resorte, pero trabado. Tiene acumulado energía potencial elástica. Al destrabar el resorte le transfiere la fuerza elástica del resorte, que no es constante, a la bolita, a la esfera, y la esfera se empieza a mover dentro de ese cilindro hasta que sale acá, sale al exterior, ¿sí? Cuando sale el proyectil, se encuentra con el péndulo. Este es el péndulo, ¿eh? Que obviamente tiene una masa muy livianita de aluminio acá, esto que tiene 28 centímetros de largo, desde el punto de oscilación hasta acá, esta masa es pequeña y esto es una masa importante. El dato de la masa de la bolita y la masa del péndulo me lo dice, está anotado acá porque alguien lo midió. ¿Qué pasa cuando la bolita pega acá? No rebota porque tiene un agujerito donde queda dentro. Entonces, queda dentro del resorte y lo que le sucede al péndulo es que sube. ¿Sí? Bien. Eso es lo que hacemos nosotros. Después baja y pega contra esto y se detiene porque choca contra esto. Si yo le sacara esto, seguiría oscilando. ¿Qué sucede? ¿Cómo mido yo la altura que llega? Porque
Es muy difícil sacar la altura acá hasta dónde llegó. Bueno, a través de este sistema. ¿Ven esto que tiene acá? Y acá tiene un ángulo, donde en este caso el ángulo, si está vertical, es 0. Cuando este dispositivo alcanza una determinada altura, ¿ven? Cuando viene para acá, esto se mueve y alcanza justo el ángulo máximo que llegó. Entonces acá me va a marcar qué ángulo llegó. Yo esto lo voy a poner en 0 y esto se va a mover y a medida que se mueve va arrastrando este dispositivo que me marca el ángulo. Por lo tanto, yo no tengo el valor de h, pero sí tengo un triángulo así como vimos el otro día, donde esto es L, que es 28 centímetros, esto es L, y el ángulo θ lo tengo. Entonces, el otro día vimos que con L, esto es H, esto es L menos H, ¿sí? Con L, el coseno de θ era L menos H sobre L. Θ lo medí acá. Y H y L son 28 centímetros, que también lo medí, pero bueno, son 28 centímetros en este caso. ¿Qué despejo H? Entonces, esto me sirve, este ángulo acá me va a permitir indirectamente calcular la altura que llegó el péndulo acá. La altura que hizo así, que sería esta altura H. Bien, a través de medir ese ángulo θ. En el laboratorio nosotros lo que hacemos no es una única experiencia, sino que hacemos un promedio en 5 experiencias. O sea que para ver que no haya, para tratar de reducir los errores, disparamos 5 veces la bolita y medimos 5 veces el ángulo, ¿sí? Y nos damos cuenta que nos da 34, 33, 30, siempre da muy similar. Es posible que una me dé 45 y 4, 34 y ese error sea porque lo puse más, la bolita la comprimí más en otra posición, pero si mantengo la posición, siempre obtengo el mismo ángulo. Bueno, y con ese ángulo determino la altura h. Con la altura h en la fórmula anterior determinábamos, y con las masas determino la velocidad del proyectil. Bien, también se puede hacer lo siguiente, también se puede hacer otro práctico, que es sacar este dispositivo que está acá, el eje. Este es un eje que está atornilladito, sacarlo y girar el péndulo. O sea, ven que acá es liso, no tiene el agujero de este lado, ponerlo liso para allá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se produce un choque inelástico, ¿sí? Porque no queda metido. Y puedo yo, sabiendo la velocidad del proyectil, que ya la calculé, con el ángulo, sabiendo qué velocidad salió, determinar la velocidad de la bolita después del impacto y ver cuánta energía cinética perdió. ¿Sí? Bien, eso también lo puedo hacer, pero lo que me interesa a mí, sobre todo en este trabajo práctico, es, en el péndulo balístico, es calcular la velocidad de ese proyectil. Bien, con eso terminamos la parte de impulso. Vamos a ver ahora los conceptos sencillos de centro de masa y el movimiento de centro de masa y las fuerzas exteriores y el movimiento de centro de masa. ¿Qué es el centro de masa? Bien, el centro de masa de un sistema de partículas es un punto en el cual parecería estar concentrada toda la masa del sistema. ¿Sí? Es un punto en el cual yo supongo que está concentrada toda la masa del sistema. Si yo a un cuerpo le aplico una fuerza neta en el centro de masa, el cuerpo lo que va a sufrir es traslación. ¿Sí? Bien. Un sistema mecánico complejo se comporta como si toda su masa estuviera concentrada en un punto.
ese punto se denomina centro de masa. El centro de masa yo lo puedo determinar de partículas, el centro de masa de varias partículas, como vemos acá, M1, M2, M3, o de un rígido, de un cuerpo rígido. Si yo quiero calcular el centro de masa, que acá lo marqué, ¿no es cierto?, de estas partículas, y cada partícula que yo tengo está en R1, ¿se acuerdan que R1, R2, R3 eran, ¿qué cosa? El vector posición de la partícula. Yo tengo los ejes y digo que el M1 tiene un vector posición R1. Y así con cada uno. ¿Cómo calculo el centro de masa? Haciendo algo que los estadísticos llaman la posición media ponderada por la masa de las partículas. Calculando la media ponderada. ¿Cómo calculo la media ponderada? Haciendo la masa 1 por R1, la masa 2 por el R2, la masa 3 por el R3, la masa 4 por el R4. ¿Eso qué me va a dar? La suma de todas las masas por el R centro de masa. ¿Sí? Bien, pero ahí lo estoy haciendo con R1, que es el vector posición. Si yo quiero las coordenadas del centro de masa, lo que voy a tener que calcular es el X centro de masa, el Y centro de masa y el Z centro de masa. ¿Sí? En este caso, obvié el Z. ¿Cómo lo hago? Con la componente de RI, con la componente X1 de R1. ¿Sí? Y con la componente I1 de R1. Y en este caso, con la componente Z1. ¿Sí? Entonces, no lo voy a trabajar en forma vectorial, sino lo voy a trabajar por componentes. Esto me daría la posición del centro de masa de esas partículas. ¿Sí? Bien. Si el cuerpo es un cuerpo sólido homogéneo, es un rígido sólido homogéneo, que puede ser un cubo, una esfera, un cilindro, un cono, lo que fuera, yo voy a decir lo siguiente. Si el cuerpo tiene un centro geométrico, estos tres tienen centros geométricos, ¿sí? El centro de masa está en el centro geométrico. O sea, en una esfera, ¿dónde está el centro de masa? En el centro de la esfera. En un cubo, ¿dónde está? En la mitad de cada lado está el cubo. En un cilindro, ¿dónde está? En la mitad de la altura y pasa por el centro de la circunferencia. Ese es el centro de masa de esos cuerpos. ¿Qué sucede después cuando tengo cuerpos que no tienen esa forma? Bueno, vamos a ver después cómo calcular el centro de masa. Bien, si el cuerpo tiene un eje de simetría, por ejemplo acá, este tiene un eje de simetría así, que pasa por su centro, el centro de masa está en ese eje de simetría. Bien. Y el centro de masa puede estar fuera del cuerpo. Por ejemplo, en una cubierta. ¿Dónde está el centro de lo que yo le llamo una cubierta? Los profesores de matemáticas me matan porque ellos le llaman todo lo de revolución a lo que tiene la forma de una cubierta, ¿sí? Bien. En un toro de revolución, el centro de masa, ¿sí? A ver si lo puedo dibujar. Si yo tengo esto así. Horrible. Una cubierta así. El centro de masa está acá, ¿no es cierto? Bien. ¿El centro de masa pertenece a un punto de la cubierta? No. Por lo tanto, el centro de masa puede ser un punto que no pertenezca al sólido. Puede no pertenecer al sólido. No necesariamente va a pertenecer al sólido. En el toro de revolución no pertenece al sólido. Bien. Entonces, dicho esto, vamos a tratar de calcular en un par de ejemplos, el centro de masa. Y para eso vamos a empezar primero un ejemplo de partícula y segundo un ejemplo de cuerpos sólidos. Fíjense lo que tenemos. Una masa 1 de 20 gramos que está a 15 centímetros, de dos masas de 10 y 20 que están entre sí a 10 a 15 centímetros. ¿Sí? Tenemos este sistema de tres partículas. Y quiero sacar la posición
del centro de masa de esas tres partículas. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer yo antes de empezar a plantear algo? ¿Qué tendría que hacer para determinar el centro de masa? Antes de nada. Poner los ejes. Exactamente. Establecer una referencia. ¿Sí? Mi referencia, por ejemplo, es esa. ¿Cómo establezco mi referencia? Como quiera, como yo quiera. ¿Cómo es lo más conveniente? Que todo quede en el primer cuadrante. ¿Sí? Que todo me quede en el primer cuadrante, ¿por qué? Porque en el primer cuadrante las X y las Y son positivas. Entonces siempre es mejor trabajar con todo positivo para no equivocarme. Entonces yo lo hice de esa manera. Ustedes podrían haberlo hecho más abajo, más a la derecha, más... Bueno, hicimos ese sistema de referencia. Y planteo la ecuación. En este caso, voy a plantear X e Y. X de centro en masa, Y de centro en masa. En este caso son tres masas. Acá voy a poner todas las masas que hubiera. En este caso hay tres. Si hay dos, hay cinco, pongo dos o pongo cinco. Bien. Pregunto. ¿Cuánto vale X1? Fíjense, la masa de 1 está acá. ¿Cuánto valdría X1? 10. 10. ¿Cuánto vale X2? 15. 0. 15 o 0. Ah, no, perdón. 0 porque está en el punto de... en el eje de coordenadas. 15, ¿cuál es? La masa 3. El X3 es 15, ¿sí? Entonces dije, el X1, 10, X2, 0, X3, 15. Bueno, las masas 20, 10 y 20. Bueno, con eso calculo. 20 por 10 más 15 por 0 más 20 por 15. Obviamente que esto me da gramos por centímetros, dividido gramos, me queda en centímetros. ¿Podríamos poner en kilos todos? Sí. ¿Hace falta que lo ponga en kilos? No. Si yo arriba y abajo lo pongo en gramos, está perfecto. Se me va ese gramo. ¿Hace falta que lo ponga en metros? Tampoco. Lo calculo en centímetros. Si quiero lo paso. ¿Cuánto me da? 10 centímetros. ¿Ven? Este gramo con estos 2 gramos se anulan. Quiere decir que el X centro de masa está por acá. ¿Sí? A 10 centímetros de acá. Está sobre esta línea. ¿Qué calculo ahora? IXM. ¿Cuánto vale I1? 15. 15. ¿Cuánto vale I2? 0. ¿Cuánto vale I3? 0. 0. ¿Estamos? Bien, entonces vale 15, 0 y 0. Hago la cuenta. 15, 0 y 0. Hago la cuenta, me da 6 centímetros. Quiere decir que mi centro de masa está por acá. Esta distancia, sí, ¿cuánto es? 6 centímetros. Entonces, voy a anotar acá, el centro de masa está dado por X10, 6, y está en ese punto, justo, mira, justo donde lo dibujé yo. Ahí está el centro de masa. De esas tres partículas. Así de simple se determina el centro de masa de un sistema de partículas aisladas. Bien, ¿cómo calculo el centro de masa de un rígido? Y por ejemplo, yo acá puse este. ¿Qué digo? Que tiene el M1, el M1 es un cuerpo de 4 kilos que mide 20 de ancho, 20 de alto, 10 y 10, 20 así, y 5 así, 5 de profundidad. Ahí. ¿Sí? Bien, el cuerpo 2 tiene 10 por 10 y una masa de 1 kilo. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que plantear la misma fórmula que planteé antes, pero tengo que calcular
el X1, el Y1 y el Z1 de cada uno, del cuerpo 1 y del cuerpo 2. ¿Con respecto a qué? Con respecto a mi referencia. Entonces, ¿dónde va a estar el centro de masa del cuerpo 1? El centro de masa del cuerpo 1 va a estar por ahí. Y el centro de masa del cuerpo 2 va a estar por ahí. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno. Evidentemente, el centro de masa Z va a estar en la mitad de los 5. ¿Sí? Porque los dos tienen 5. Ese no lo voy a calcular. Voy a calcular el X y el Y. Para eso necesito sacar X1. ¿Cuánto sería ahí X1? Que sería esta distancia hasta acá. ¿Cuánto sería esa distancia? X1. Este es el eje X. 10. 10 centímetros. ¿Cuánto sería el X2? 20. No. 25. Mira que 20 de acá hasta acá hay 20. 25. 25. ¿Estamos? 25. Entonces con eso digo que es 4 por 10 más 1 por 25. Sobre la masa de los dos me da 13 centímetros. Bien. Quiere decir que está por acá, más o menos. Bueno, ahora vamos a hacer el I1 y el I2. ¿Cuánto vale I1 y cuánto vale I2? Sería desde el centro de gravedad este hasta acá. Ese y esa distancia. ¿Cuánto vale I1? ¿10? 10, porque tiene 20 de alto. 10. ¿Cuánto vale I2? 5. 5. Bueno, perfecto. Re fácil. 4 por 10, 1 por 5. 9. Quiere decir, y Z, 2,5 porque es la mitad de los 5. Los dos son iguales. Por lo tanto, el centro de masa estaría dado por 13 centímetros, así. 13 centímetros así. Así, 9. Y en la mitad, y acá en la mitad de los 5 centímetros. Esas son las coordenadas del centro de masa de este cuerpo. Bien. ¿Estamos? Continuemos. Bueno, esto tenía que haber aparecido antes. Bien. Vamos ahora a hablar del movimiento del centro de masa. Del movimiento del centro de masa. Muy bien. Cuando las partículas se mueven, las componentes X y de la velocidad del centro de masa, ¿sí? O sea, la componente de V del centro de masa, son las derivadas de X e Y respecto del tiempo. O sea, por lo que nosotros estudiamos de cinemática, la velocidad, ¿se acuerdan que era la derivada de X? La Bx era la derivada de X respecto de t. Y la AX era la derivada de Bx respecto de t. ¿Sí? Por eso muchos se dice que la aceleración es la derivada segunda de X respecto de t. Derivando 2 veces X, obtengo la aceleración. ¿Vieron en análisis matemático? ¿Ya dieron derivada primera, derivada segunda? ¿Dieron algo de eso? Nosotros lo estamos dando ahora, profe. Ah, bueno. Bien. Bueno, entonces saben que, por ejemplo, yo tengo una función x cubo, la derivada primera es 3x cuadrado. La derivada segunda es 6x, y así. La derivada tercera es 6 y la derivada cuarta es 0. Bueno, si yo tengo la función de x, de un cuerpo que está en movimiento, si lo derivo una vez, me da la velocidad, si lo derivo 2 veces, me da la aceleración. Muy bien. Entonces yo tenía esta ecuación. El X del centro de masa era esto. Si yo derivo X respecto de t y X del centro de masa respecto de t, ¿qué es lo que me va a dar? La velocidad del centro de masa. ¿Qué va a ser igual a la masa por Bx
1 más la masa 2 por Bx2 más todas las masas que tengo. ¿Sí? Si yo en el denominador, ¿qué es lo que tengo? Masa 1 más masa 2 más la masa total. Le voy a llamar con M mayúscula a la masa total del cuerpo. ¿Sí? Y esta M mayúscula la voy a pasar multiplicando. Si lo escribo en términos vectoriales y no en términos de componentes, ¿qué me queda? M, que es esto que está dividiendo y pasa multiplicando, por la velocidad del centro de masa. ¿Y acá qué me queda? M1 por V1 más M2 por V2. ¿Y qué es M1 por V1? Masa por velocidad. Escrito en forma vectorial. ¿Qué es M por V1? ¿Qué era eso? La cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento de la partícula 1, más la cantidad de movimiento de la partícula 2, más la cantidad de movimiento, la suma de todas las cantidades de movimiento. ¿Eso qué sería? La cantidad de movimiento total. Bien, ¿sí? La cantidad, de ahí despejo la velocidad del centro de masa. Entonces dice que la cantidad de movimiento total multiplicada por la velocidad del centro de masa. La velocidad del centro de masa es la cantidad de movimiento total dividido la masa del cuerpo. El centro de masa de un sistema se mueve como si toda la masa estuviera concentrada en ese punto. ¿Sí? En un sistema de partículas sobre el que la fuerza neta externa que actúa es cero, eso está mal escrito, dice. En un sistema de partículas sobre el que la fuerza neta externa que actúa es cero, no está bien redactado acá, esto después lo voy a corregir. O sea, en un sistema de partículas donde la fuerza neta es cero, es nula, ¿qué pasaba si la fuerza neta era cero? Se conservaba la cantidad de movimiento. O sea, que la velocidad del centro de masa es constante, porque se conserva la cantidad de movimiento. Como la cantidad de movimiento depende de la velocidad se mantiene constante. Vamos a ver esto aplicado a un par de problemas. Antes de eso, vemos este ejemplo. Si ustedes se fijan, yo estoy tirando para arriba un martillo y si ven que ahí hay un puntito, ven que acá hay un puntito, no sé si lo ven, el puntito chiquitito negro que está ahí, no sé si se alcanza a ver. Ese punto es el centro de masa del martillo. ¿Por qué está ahí? Porque, bueno, porque esto es de acero y esto es madera. Entonces, si yo calculo el centro de masa, está cerquita del martillo, no en el cabo, no en la mitad del cabo. La mitad del cabo estaría el centro de masa del cabo. Y el centro de masa del martillo está acá. Como este tiene mucha más masa que ese, está mucho más cerquita. Yo tiro un cuerpo, un martillo hacia arriba con un tiro oblicuo, ¿sí? Y el martillo se va girando así. Pero el punto donde está el centro de masa describe una trayectoria parabólica. ¿Sí? Independiente de este movimiento, el punto centro de masa, vemos cómo describe la trayectoria parabólica. Bien. Veamos este problema. Juan y Pedro están parados sobre un lago helado y se encuentran separados a una distancia de 20 metros. Cuando me dicen que están parados sobre un lago helado, lo que me está queriendo decir es que no hay fricción. ¿Sí? No hay fricción entre los zapatos de ellos y el lago. Unidos por una soga de masa despreciable. Pedro tiene una masa de 60 kilos y Juan una masa de 90. Los dos tiran de los extremos de la cuerda. ¿Sí? Están tirando sobre la cuerda. En este caso, si hubiera fricción, uno lo movería al otro. ¿Sí? El que tenga mayor fricción movería a uno de los otros. Al no haber fricción, se mueven los dos. Se van a mover los dos porque no tengo esa fuerza de rozamiento. Entonces pregunto, cuando Juan se ha movido 6 metros, Pedro, ¿cuánto y en qué dirección se ha movido? ¿Sí? Uno tiró y se movió 6 metros. Quiero saber cuánto se movió el otro. Bien, entonces lo que digo es lo siguiente. Dibujo a Juan.
90, Pedro 60. ¿Sí? Bien. Establezco mi sistema de referencia y vuelvo a dibujar a los dos con respecto a mi sistema de referencia. Y digo lo siguiente. La superficie es horizontal y no, supongo que no hay fricción. Así que la fuerza externa neta que actúa sobre el sistema de Juan y Pedro, y la cuerda es cero. ¿Por qué? Porque ¿qué fuerzas tenemos acá? Pedro tiene peso inormal, Juan tiene peso inormal. Y después está la fuerza que le ejerce Juan a la cuerda y Pedro a la cuerda. ¿Esas fuerzas cómo son? Son iguales y opuestas. ¿Sí? Son iguales y opuestas. ¿Qué quiere decir? Que si yo sumo el peso de Juan y la normal de Juan, el peso de Pedro y la normal de Pedro, y las fuerzas que hacen sobre la cuerda, ese sistema de fuerzas me da cero. La suma de todas las fuerzas que actúan me da cero. La fuerza neta es cero. Por lo tanto, si la fuerza neta es cero, se conserva la cantidad de movimiento del sistema. Y entonces, si se conserva la cantidad de movimiento y en este instante los dos cuerpos están en reposo, en el instante final se mantendrán con velocidad cero. Por lo tanto, el centro de masa ahora está en reposo y los cuerpos se van a mover, pero el centro de masa de los dos no se va a mover. Se va a mantener en su posición. ¿Se entiende? La cantidad de movimiento antes y después de aplicar la fuerza a la soga hace que se conserve la cantidad de movimiento del centro de masa. Como el centro de masa está en reposo, se va a tener que mantener el reposo. ¿Por qué? Porque la fuerza neta que actúa es cero. ¿Dónde está el centro de masa? ¿Cómo puedo calcular el centro de masa? Con estos datos lo puedo calcular con la fórmula que vimos antes. ¿Cuánto es el X de Juan y el X de Pedro? En esa referencia que yo elegí arbitrariamente. ¿Cuánto es el X De de Juan 0 y de Pedro 20 metros. Entonces, y las masas son 90 y 60. Entonces, planteo la ecuación. 90 por 0, 60 por 20, 90 más 8 metros. Quiere decir que el centro de masa está a los 8 metros de Juan. Obviamente está más cerca de Juan, que tiene más masa. Pedro está a 12. ¿Sí? De Pedro está a 12 porque tiene menos masa. Bien, esa posición no va a variar. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó? Juan se ha movido 6 metros. O sea, Juan está acá. Juan estaba acá. Ahora se movió para acá. Juan debe moverse 6 metros. Se movió acá. Ahora Juan está acá. Y Pedro está acá. O no, no sé. Tengo que determinar dónde está Pedro. Eso es lo que me preguntan. ¿Dónde está Pedro? ¿Qué sé? Que el centro de masa se mantiene en la misma posición. ¿Sí? O sea que el X centro de masa es 8 metros. ¿Cuánto vale el X de Juan? 6 metros. ¿Cuánto vale el X de Pedro? Es lo que no sé. Entonces voy a plantear la ecuación que está en rojo y mi incógnita ahora no va a ser el X del centro de masa, que son 8 metros. Mi incógnita va a ser X2. Entonces fíjense lo que hago. Digo 90, que es la masa de Juan, por 6 metros. 60 por X2, que no sé cuánto vale, dividido las dos masas. ¿Y cuánto es esa cuenta? ¿Cuánto tiene que dar? 8 metros. El X del centro de masa. De ahí despejo el X2, mi incógnita. Y me da 11 metros. Quiere decir que ahora, Pedro no está más a 20 metros, está a 11 metros del origen que yo establecí, a 11 metros de donde estaba Juan en un comienzo. Entonces, cuando la pregunta es, ¿cuánto y en qué dirección se ha movido Pedro? ¿Cuánto se movió Pedro? Si estaba en 20 y ahora está en 11. ¿Cuánto se movió y en qué dirección? 9 hacia la izquierda. Bien, 9 hacia la izquierda, 9 en el sentido menos X, 9 para el lado que estaba Juan.
Cualquiera de esas respuestas está bien. ¿Sí? Bien. Profe, Sí. tengo una duda. ¿El centro de masa siempre se va a mantener en la misma posición? Sí. Incluso si sigue tirando de la cuerda, en el centro de masa van a chocar. O sea, si Juan se mueve 8 metros, ¿dónde estaría Pedro? Se movió 2, estaría en el mismo punto. Eso solamente se da si la suma de las fuerzas externas es nula, como en este caso. Si Esa hubiera era mi duda, fricción, si si siempre hubiera, o... no, si hubiera fricción ya no, porque hay una fuerza de fricción. ¿Sí? Claro. Cuando jugábamos en el jardín de infantes con la soga, que tiene un nombre, eso ahora no me sale el nombre, tirábamos de la soga de un lado y del otro, ¿qué pasaba? Uno ganaba, uno lo tiraba para... ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace que le pueda ganar al otro? Y bueno, la fricción que hay con el piso, porque el que tenía más posibilidades y más contextura física para ejercer más fricción con el piso, le ganaba al otro. ¿Sí? Bien, las fuerzas eran iguales, pero la fuerza no soportaba la fuerza de fricción, que era la que equilibraba la que me tiraba. O sea, si yo hago el diagrama de cuerpo libre mío, ¿qué tengo? La fuerza del otro que me tira y la fuerza de fricción que yo estoy haciendo para atrás. Entonces, bueno, ahí si la fuerza que me tira es mayor que la fricción, me arrastra, y si no, lo arrastro yo al otro. Pero en ese caso, no pasa esto porque hay fricción. Entonces, la resultante ahí no es cero, porque hay una fuerza de fricción mayor de un lado que del otro. En este caso estamos suponiendo que no hay fricción. ¿Se entendió? Vamos a hacer otro Sí, ejemplito. gracias, profe. Vamos a hacer otro ejemplito. Es este que está aquí. Una señora, una niña, una chica, dice una mujer de 40 kilos, está parada en una canoa de 60 kilos. La canoa tiene una masa de 60 kilos. La mujer 40 kilos. La canoa tiene 5 metros de largo. 1, 3 y 1, 5. Comienza a caminar, empieza a caminar a 1 metro, ¿sí? Cuando está parada, se para a 1 metro y empieza a caminar. La canoa está en el agua, ¿no es cierto? En reposo. De un extremo hacia un punto, 1 metro del otro, o sea que camina 3 metros. No llega a la punta, camina de 1 metro a 3 metros. Si puede despreciarse la resistencia al movimiento de la canoa en el agua, ¿qué distancia se desplaza la canoa? Evidentemente, cuando ella camine para allá, la canoa va a ir para el otro lado. ¿Cuánto? ¿Cuánto se va a desplazar? Bien, este caso nuevamente, al no haber fricción, ¿sí? Al no haber fricción, no va a haber fuerza neta, ¿sí? Por lo tanto, se va a plantear que el centro de masa no se va a mover. El centro de masa, que está constituido por la canoa y la mujer, va a estar siempre en la misma posición. Bien, por lo tanto voy a plantear el X del centro de masa. Fíjense. Bueno, establezco un sistema de referencia, ¿sí? En mi sistema de referencia marco un eje Y y un eje X. En este caso lo puso acá en el extremo. Y marqué este punto. ¿Este punto qué es? ¿Qué les parece que será ese puntito que está ahí? ¿Y dónde estará ese El centro de puntito? masa. El centro de masa de la canoa, ¿sí? Que la canoa, como es simétrica, su centro de masa está en el medio. O sea que si tiene 5 metros, la distancia que hay desde el extremo de la canoa hasta acá es 2,50 metros y otros 2,50 metros hasta acá. El centro de la chica está acá, en el centro acá, 1 metro. Entonces, en esta posición yo voy a sacar el centro de masa que tenemos ahora. La mujer está a 1 metro, la canoa a 2,50. Entonces planteo los 40 kilos de la mujer por 1 metro, que sería esta distancia así, el X de la mujer o el X1, y el X de la canoa por el X2, que serían los 2,50 metros, dividido la suma total. Me da 1,90 metros. Me da que la canoa, el centro de masa de la canoa está acá. Lo marqué en rojo. ¿Este centro de masa qué es? ¿De la canoa? No, del sistema, la mujer y la canoa. Está ahí el centro de masa. ¿Sí?
Bien, ese centro de masa, al estar en reposo, en esta posición, cuando empezó a caminar estaba en reposo, va a permanecer en reposo. O sea que el centro de masa va a estar siempre en esa posición. Lo que tengo que ver ahora es qué pasa cuando la chica ahora caminó y llegó hasta acá. ¿Sí? El centro de masa no se mueve. Entonces ahora la chica está acá. Caminó los 3 metros. Está en esta posición. ¿Sí? El centro de masa está en la misma posición. Y acá, este es 1,90 y D sería la distancia que se movió la canoa para allá. D es la distancia de la canoa. Bien. Y mi sistema de referencia ahora lo voy a plantear con respecto a este nuevo eje. ¿Sí? A este eje que está acá. Acá se me borró. Mi eje está ahí. Bien. ¿Qué tenemos? El centro de masa, ¿a cuánto está de mi eje ahora? ¿A cuánto estaría el centro de masa ahora? 1,9 más D. 1,9 más D. Bien. ¿A cuánto está el centro de masa de la canoa de esta referencia? ¿Qué sería esta distancia así? ¿Se acuerdan que este era el centro de masa de la canoa? ¿A cuánto está ahora? 2,5. A 2,5. ¿Y a cuánto está la chica, la mujer? ¿A cuánto está de mi referencia ahora? El X de la mujer, ¿cuánto sería? 4. 4, ¿sí? Porque tomé acá el extremo y había salido de 1 y llegó a 3. Más, o sea, 4. Entonces, el X de la mujer lo conozco. El X de la canoa lo conozco. Y sé que el centro de masa está a D más 1,90. ¿Qué no conozco? D. Entonces planteo nuevamente la condición. 1,90 más D, ¿qué es? El X del centro de masa. 40 por 4 la mujer. 60 por 2,5 y la suma de las masas. Si hago esa cuenta, todo esto me da 3,1. Entonces el 1,9 lo paso restando y me da que D es 1,20 m. Quiere decir que ¿cuánto se movió la canoa? Cuando la mujer se movió 3 metros, la canoa se movió 1,20 m. ¿Sí? En sentido opuesto al que caminó la canoa, que caminó la mujer. ¿Estamos? Bien. Es así como se resuelven estos problemas. Planteando que el centro de masa, fíjense, que el centro de masa está siempre en la misma posición. Si la mujer, en lugar de estar acá, estuviera un poquito antes, la canoa estaría más para allá, pero el centro de masa, en una posición intermedia, seguiría estando siempre en la misma posición. ¿Sí? Si la mujer, en lugar de caminar 3 metros, camina 1,50 m, ¿sí? Bueno, la distancia D va a ser más chica, pero el centro de masa va a seguir estando sobre esta vertical. Bien. Para terminar la clase de hoy, vamos a ver, bueno, la canoa se desplaza, vamos a ver qué pasa cuando la fuerza externa no es 0, ya no es 0, como vimos recién que la fuerza externa era 0, y hay un movimiento del centro de masa. Antes no había movimiento del centro de masa, antes había movimiento de partículas, pero el centro de masa se mantenía en la misma posición. Ahora, era antes porque la fuerza neta era 0. Ahora no es más la fuerza neta 0, se mueve el centro de masa. Bien. Lo que voy a hacer es derivar la velocidad del centro de masa respecto al tiempo. Derivar la velocidad del centro de masa respecto de t. ¿Sí? Entonces, si derivo la velocidad del centro de masa, me da la aceleración. Entonces, esta ecuación que yo tenía antes, recién, derivando v respecto de t, me queda esta ecuación. Todas estas masas son la masa total, por lo tanto la masa total pasa multiplicando y me queda esta expresión así, donde la masa 1 por A1 más la masa 2 por la A2, ¿qué sería?
es la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre la primera partícula, masa 1 por A1. Masa 2 por A2 es la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre la segunda partícula. Bien, y m grande por aceleración del centro de masa es igual, por la segunda ley de Newton, es igual a la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre las partículas. ¿Sí? Por lo tanto, como las fuerzas pueden ser internas o externas, la suma de las fuerzas que actúan sobre todas las partículas es la suma de fuerzas de las externas más las internas. Es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Pero las fuerzas internas se anulan entre sí por la tercera ley de Newton. ¿Sí? Son todas fuerzas internas, son todas, tienen la misma dirección, el sentido contrario y el mismo módulo. Son fuerzas de pares de acción y reacción, se anulan entre sí. Por lo tanto, la suma de la fuerza interna da 0. ¿Qué quiere decir? Que la suma de las fuerzas externas es igual a la masa total del cuerpo por la aceleración del centro de masa. Y eso es válido para un cuerpo o un rígido o un conjunto de partículas. ¿Y qué dice? ¿Cómo expreso esta relación? Dice, cuando fuerzas externas actúan sobre un cuerpo o un conjunto de partículas, cuando la fuerza externa no es 0, antes era 0, ahora no es 0, el centro de masa se mueve como si toda la masa estuviera concentrada en ese punto. Y sobre ella actuara una fuerza neta igual a la suma de las fuerzas externas que actúen sobre el sistema. Y esto fue lo que nosotros hicimos siempre. ¿Se acuerdan cuando empezamos a hablar de que si yo tenía un camión lo tomaba como un punto y estudiaba el movimiento de un punto del camión, que era el centro de masa? ¿Sí? No me interesaba la longitud del camión para analizar el movimiento. O cuando aplicaba una fuerza o varias fuerzas sobre un cuerpo, bueno, eso estábamos expresando esto que estamos ahora demostrando. Esto lo hemos usado siempre, en todo tiempo. Sin él no podríamos haber representado un cuerpo extenso como una partícula al aplicar la ley de Newton. Cuando yo aplico la ley de Newton y hago el diagrama de cuerpo libre, ¿se acuerdan que yo decía, en el diagrama de cuerpo libre tomo la partícula al cuerpo como un punto? ¿Sí? Bien, porque las fuerzas están actuando. ¿Ese punto cuál era? El centro de masa del cuerpo. ¿Sí? Y actuaban sobre él. Esa simplificación que hicimos es válida por esto. Después vamos a ver que si el cuerpo está en rotación, importa dónde están aplicadas las fuerzas. Y al cuerpo no lo voy a tomar como un modelo de partículas, sino como rígido. Y voy a ver dónde está aplicada la fuerza. Este resultado explica por qué solo fuerzas externas pueden afectar el movimiento de un cuerpo extenso. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo de esto. Yo tengo un proyectil que lo disparo con un tiro oblicuo, ¿sí? Bueno, si no pasa nada, el proyectil sigue una trayectoria oblicua y como muestra acá. En un instante dado, por X motivo, el proyectil se parte en dos pedazos, una y otra. ¿Sí? Así. Si no hay fuerzas de fricción, o sea, donde solamente actúa la fuerza peso del cuerpo, aunque si se divida en dos partes de distinta masa, en este caso parece que las masas fueran parecidas, aunque se divida en dos partes de distinta masa, el centro de masa se va a mover igual en la misma trayectoria. Las partes no, pero el centro de masa se van a mover en la misma trayectoria. Va a seguir la trayectoria, el centro de masa, aunque no lo hagan las dos partes. ¿Sí? Entonces, un proyectil con una trayectoria parabólica, ignorando la resistencia del aire, estalla en vuelo dividiéndose en dos fragmentos de igual masa. En este caso, de igual masa. Los fragmentos siguen nuevas trayectorias parabólicas, pero no importa que no sean la misma masa, ¿eh? En este caso son iguales las masas, pero aunque no lo fueran. Pero el centro de masa sigue la trayectoria parabólica original, como si toda la masa aún estuviera concentrada en ese punto. Bien. Conclusión. Pueden pasarme dos cosas.
Que la fuerza exterior sea 0 o que no sea 0. Si la fuerza exterior es 0, la velocidad del centro de masa es constante. Y pasa los dos problemas que vimos recién. ¿Sí? En la velocidad del centro de masa es constante, se conserva el centro de masa en la misma posición porque la velocidad del centro de masa antes era 0. Si las fuerzas externas no son 0, acá tengo la fuerza del peso, el centro de masa se acelera, como si la fuerza, como si fuera una partícula de masa m sobre la que actúa la misma fuerza externa neta. Como si fuera una sola partícula, se acelera. Bien. Hay otra forma de describir el movimiento de partículas usando esta expresión. Usando que la aceleración del centro de masa es la derivada del centro de masa respecto de t. Y multiplicando los dos miembros por la masa. ¿Sí? Multiplico este por la masa y este por la masa. Como la masa es constante, la ingreso a la derivada y la masa por la velocidad del centro de masa me da la cantidad de movimiento. ¿Sí? Por lo tanto, esta expresión queda que esto que es la fuerza externa, la suma de las fuerzas externas, es igual a la derivada de la cantidad de movimiento respecto de t. ¿Sí? Observamos que si la fuerza externa neta es 0, en este caso, si esta fuera 0, ¿qué sucede? Se conserva la cantidad de movimiento. Si se conserva la cantidad de movimiento, va a suceder o que la velocidad es nula o se mantiene en constante. La velocidad es constante, la aceleración es 0. ¿Sí? Si la fuerza externa no es 0 en esta ecuación, genera que haya variación de la cantidad de movimiento. ¿Sí? O sea, que hay un impulso de una fuerza neta que le provoca al cuerpo una variación de la cantidad de movimiento y por ende, si varía la cantidad de movimiento, va a tener aceleración ese cuerpo, porque no tiene una velocidad constante. Varía la velocidad, el cuerpo va a tener aceleración. ¿Sí? Dos ejemplos de esto que decimos es, ¿qué sucede en un juego pirotécnico que estalla en el aire? ¿Sí? Es un ejemplo de esto. El cuerpo está en el aire, ¿sí? Y tiene una velocidad y en el centro de masa. ¿Qué pasa después de la explosión? Salen en todas las direcciones. Si yo pudiera sacar una foto y calcular la cantidad de movimiento en función de saber las velocidades de las partículas, ¿sí? Vería que la suma de las cantidades de movimiento totales, ¿sí? es igual a la misma que se produciría la explosión en un punto. ¿Sí? La suma de la cantidad de movimiento de la chispa, en este caso, es igual a toda la masa concentrada antes de la explosión. ¿Sí? Por eso cuando hay una explosión sale en todas las direcciones y sentidos las partículas o las chispas. Y en el otro ejemplo es cuando le aplico el tenista le aplica un impulso con su raqueta a la pelota, hay una fuerza neta actuando sobre la pelota. ¿Qué sucede en ese caso que hay fuerza neta? Hay variación de la cantidad de movimiento. Variación de cantidad de movimiento por la existencia de una fuerza neta. No variación de la conservación de la cantidad de movimiento, en este caso si la fuerza neta es 0. Para terminar, un ejemplo de existencia de fuerza neta. Un problema. Dice, una bomba de 4 newton se lanza en dirección horizontal con una velocidad de 2,4 metros sobre segundo desde la cornisa de un edificio de 120 metros de altura. El terreno que rodea el edificio es horizontal. ¿A qué distancia del pie del edificio chocará la bomba contra el suelo? ¿Qué problema es este? ¿Qué problema es? Un cuerpo que se lanza horizontalmente desde una altura de un edificio de 120 metros. ¿Qué sería? ¿Un problema de qué? Tiro oblicuo. No tan oblicuo, ¿sí es horizontal? Sí, claro, horizontal, perdón. Bien. Lo planteo así. Lanzo desde acá, con B0. Este punto está a 120 metros. 120 metros. Y
quiero calcular X. X, que es donde llega el proyectil. ¿Sí? Después vemos lo otro. ¿Sí? Entonces quiero saber cuánto vale X y lo lancé de 120 metros. Entonces, si yo planteo las ecuaciones, la 1 y 2, ¿se acuerdan? La primera ecuación que era I igual I0, I0 en este caso es 120, I es 0, el I final es 0, el inicial es 120, B0I es 0, y en función de mi sentido me queda un medio de G por T cuadrado. Con esa expresión calculo el tiempo. ¿Sí? Bien, me da 4,95 segundos. Si tengo el tiempo y con la otra ecuación y sé que en X no hay aceleración, no tengo aceleración en X, bueno, con eso determino que B0X por T me da la posición 12 metros. Quiere decir que este proyectil va a caer a 12 metros del pie del edificio. Bien, eso es lo que me pidió en el punto número 1, que es algo que ya vimos hace un montón de tiempo. Vamos al punto B, que es lo que vamos a aplicar ahora. Una bomba idéntica se arroja en las mismas condiciones, pero esta se rompe en dos trozos antes de chocar contra el suelo. Los dos trozos salen disparados en forma que ambos llegan al suelo al mismo tiempo. Uno de los trozos pesa 1,5 newton y cae al suelo justamente al pie del edificio. Este cae acá y pesa 1,5 newton. En la vertical del punto de lanzamiento, o sea, ahí, abajo de donde lo lancé. ¿A qué distancia chocará contra el suelo el otro trozo de 2,5? L es lo que yo quiero calcular. Bien, ¿qué es lo que yo voy a plantear? Voy a plantear que el centro de masa de estos dos pedazos va a estar acá, va a estar en X, ¿sí? Y que ¿cuánto va a valer el X del 1,5 newton? ¿Cuánto tiene de X el 1,5 newton? 0. 0. El X del 2,5 newton es L, que es lo que no conozco. ¿Y cuánto es el X del centro de masa? ¿Cuánto sería el X del centro de masa? 12. Bueno, así de sencillo, yo planteo 12, acá pongo 12, acá pongo 1,5 por 0, acá pongo 2,5 por L sobre 4. ¿Sí? Bien. Y eso me da... Bueno, acá vieron, yo puse 11,88 y no puse 12. ¿Por qué hice eso de poner 11,88 y no 12? Porque el resultado lo doy con dos cifras significativas de la A. Pero cuando calculo el B, uso más cifras significativas para no cometer error acá. Bien, y este igual lo redondeé para darlo en 2. Me da que L es 19 metros. Quiere decir que este cayó a 19 metros. Pregunto, si hubiera tenido 2 y 2 newton cada uno, este 2 y este 2, ¿sí? ¿Cuánto hubiera caído este en la otra parte? Si tengo 2 acá y 2 acá, hubiera caído a 24, ¿no es cierto? De manera que la mitad, el centro de masa estuviera en la mitad. ¿Sí? Este dio menos porque tiene más masa. Fíjense que yo acá puse newton. ¿Por qué puse newton acá y no puse masa? Si la fórmula decía masa. ¿Es lo mismo poner peso que masa en esta expresión? ¿Sí? ¿Es lo mismo? ¿Peso qué es? ¿Masa por gravedad? Si yo pongo acá peso sobre gravedad, peso sobre gravedad, peso sobre gravedad, ¿qué le pasa a la gravedad? Se anulan. Por lo tanto, en esta expresión yo lo puedo poner como peso o como masa. Cuidado, no puedo poner peso en el numerador y masa en el numerador. Los dos pesos o los dos masas. Bien, tal como prometí, esta clase fue cortita porque termino con este tema. Le agrego la resolución de
la actividad número 14 que hicimos el otro día. Esta semana no hay actividad,